Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de los lunes. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Alex, hola a todos, shalom. Shalom, bueno, ya hemos entrado en el mes de agosto. Ya, se acaba el verano, se acaba el verano. No, acaba de empezar el verano. A mí no me van a escuchar en estos próximos días, o sea que para mí empieza. Es verdad, que te vas de vacaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de la anécdota que da inicio a estas noticias de los lunes. Cuéntanos, háblanos de un director que a muchos nos gusta. Nos encanta y seguimos hablando de Woody Allen. En una primera versión de la maravillosísima Annie Hall, la película iba a tratar sobre un asesinato. En esta, un profesor de filosofía parecía muerto, aparentemente por suicidio. No creo que sea casualidad que el protagonista de la muerte sea un profesor de filosofía viniendo de Woody Allen. Bueno, pero dado que la idea del suicidio no encajaba con su filosofía, su amigo y alumno Albi comenzaría una investigación sobre su asesinato ayudado por una mujer a la que acababa de conocer, Annie. La idea fue desechada, por lo que finalmente se convirtió en una de sus películas más icónicas, pero la historia del profesor de filosofía sería retomada para Delitos y faltas, mientras que la parte del asesinato se convertiría en el argumento principal de su comedia Misterioso asesinato en Manhattan en 1993. También con Diane Keaton. Vamos a hablar ahora de otros asuntos en el Es y Será Noticia, Raquel. Gastronomía, cultura, historia. Ya les contábamos que durante el verano las 22 ciudades de la red de juderías de España son uno de los mejores destinos de vacaciones, aportando el valor de su herencia hispano-judía. Y que nos hacíamos eco, ya lo comentamos la semana pasada, de un artículo aparecido en la revista de viajes In and Out. En León, donde la pasada primavera el ayuntamiento colocó 8 placas en otras tantas calles de la judería de la ciudad y que acompañan a las del actual callejero con el nombre con el que eran conocidas en el medievo, el pasado judío está representado por Puente Castro, la judería propiamente dicha de la capital, y en personajes señeros como los padres de Moisés de León, rabino y filósofo sefardí. Hoy disfrutar del ambiente de bares y tapas de su barrio húmedo, que se extiende por lo que fue la judería de la ciudad, es un estupendo plan gastronómico para este verano. Cambiamos de ciudad. Igualmente, en los alrededores de la Casina, en la plaza del Fontán de Oviedo, se ubicaba la antigua judería, que hoy podemos recordar mientras paseamos por la que es una de las zonas más populares de la capital asturiana. El legado sefardí está también presente en tierras navarras y riojanas. En estas comunidades, Calahorra, Estella Lizarra, Tudela y Tarazona son los puntos del mapa a marcar en esta escapada de verano. En Calahorra, la plaza del Dr. García Antoñazas marca el principio de la antigua aljama judía que se hace presente en el paladar en el Hotel Ciudad de Calahorra, donde podremos degustar una exquisita adafina, el origen de muchas recetas españolas tradicionales, como el cocido. En Tarazona reclama la atención la Casa de los Conversos Casanate, reconstruida en 1371 y destinada al culto y el estudio, donde se conservan algunos capiteles con forma de menorá y su única nave se orienta hacia Jerusalén. En Estella Lizarra se documenta la presencia de población judía nada más y nada menos que en 1135, donde están además, nos esperan los restos de 2 juderías, la vieja y la nueva, bajo la ciudad, y donde la muralla que les servía de protección, visible a lo largo de 300 metros en la colina que está encima de la calle Curtidores, es el icono más destacado. Y en Tudela, la antigua judería se extendía muy cerca de la Plaza de los Fueros, epicentro de la vida social tudelana, un lugar ideal para disfrutar de cualquiera de sus animadas terrazas. Bueno, seguiremos, ahora cambiamos de tema. Google Doodle publicó el pasado 29 de julio un doodle en honor a Shiune Sugihara, un diplomático japonés que prestaba servicio en Lituania cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y quien otorgó miles de visas para que los judíos huyeran a Japón y escapasen de los horrores del Holocausto. Sugihara se desempeñó como vicecónsul en el consulado japonés en Kaunas, en Lituania, en 1939, mientras observaba a los judíos que huían de Polonia entrar en el país gobernado por la URSS, buscando escapar aún más de la amenaza de la Alemania nazi.
con un plan para ayudar a los judíos, Sugihara firmaría visas para que los perseguidos viajaran en el ferrocarril transiberiano a través de la Unión Soviética, después a Japón y finalmente encontraran un refugio seguro en la colonia holandesa de Curazao, en el Caribe. Sin embargo, al contactar a sus superiores en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, su solicitud fue negada 3 veces para otorgar visas para que los judíos pasen por el país. En un movimiento audaz y contrario a la posición de su país, Sugihara escribió al menos 4.500 visas a mano en poco más de 6 semanas, hasta el punto en que su esposa tuvo que masajear su mano todas las noches para poder dormir sin dolor antes de despertarse y escribir más visas. Sugihara abordó un tren con otro personal consular para regresar a Japón en septiembre, donde según algunos informes todavía estaba haciendo visas, lanzándolas desde el tren a los judíos que esperaban en la plataforma, en el andén. En 1941, la Alemania nazi ocupó Lituania, lo que le llevó al asesinato de más de 120.000 judíos, que constituían hasta el 95% de los judíos que vivían allí antes de la guerra. Sugihara desapareció en la oscuridad, trabajando en otros trabajos hasta que en 1960 un judío que vivía en Israel y fue salvado por la visa de Sugihara logró rastrearlo e hizo pública su historia. El Museo del Holocausto Yad Vashem reconoció a Sugihara en 1984 como justo entre las naciones. Vamos ahora con la frase después de esta gran historia de este japonés, Raquel. Sí. Era un problema humanitario, dijo el autor de la frase de hoy en una entrevista realizada en Moscú en 1977. No me importaba entonces que me despidieran. Si alguien más estuviera en esa posición, creo que definitivamente habría hecho lo mismo. Bueno, pues ustedes piensen quién ha pronunciado esta frase. Ahora nosotros les hablamos del archivo histórico de Radio Séfora. Nos trasladamos a 2006, a estos días de primeros de agosto. Les ofrecíamos ya las noticias de los lunes en otra mirada a la información. En el programa de actualidad les hablábamos de Israel ahora y la ONG Akim, Resistencia y Solidaridad. En Perfiles Judío-Españoles el protagonista era Jacob Ben Asher, comentarista bíblico, autor de los Turim. Un buen mensaje y un vals triste. La Westminster Divan ocupaba el espacio destinado a músicas del mundo. Y Dan Reichel y la belleza, así titulábamos nuestro Solo Música. בואי, תני לי יד ונלך, אל תשאלי אותי לאן, תשאלי אותי על אושר, אולי גם הוא יבוא, כשהוא יבוא, ירד עלינו כמו גשם. בואי, נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי על בית, אל תבקשי ממני זמן, מחכה לו, עוצר לו נשאר. Regresamos con la frase. Era un problema humanitario, dijo nuestro protagonista en una entrevista realizada en Moscú en 1977. No me importaba entonces que me despidieran. Si alguien más estuviera en esa posición, creo que definitivamente habría hecho lo mismo. Bueno, seguro que muchos de ustedes habrán adivinado que esta frase la enunció el justo entre las naciones, Chiuni Sugihara, que antes protagonizaba una de nuestras noticias en Es y Será Noticia. Para finalizar, hablamos ahora de la crónica social y de más cine. Sí, y además de un proyecto muy especial porque Steven Spielberg está dirigiendo su propia versión de West Side Story.
La película está protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler y es una adaptación del musical de Broadway del mismo nombre, ya saben, compuesto por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. También servirá como una nueva versión de la adaptación cinematográfica de 1961 dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. Está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 18 de diciembre de 2020. Steven Spielberg expresó por primera vez su interés en dirigir una nueva versión de West Side Story en marzo de 2014. Esto llevó a Century Fox a adquirir los derechos del proyecto. En enero de 2018 se anunció que Spielberg probablemente dirigiría la película después de completar el rodaje de una quinta entrega de la franquicia de Indiana Jones. En julio, la quinta película de Indiana Jones fue rechazada, lo que permitió a Spielberg comenzar la preproducción de su West Side Story. Ahora vamos a agosto, de enero vamos a agosto de este mismo año, del 2018, cuando se rumoreaba que Camila Cabello era la candidata a interpretar el papel de María, que interpretara en su día Natalie Wood, pero ella lo negó en noviembre de ese mismo año y dijo que preferiría centrarse en grabar su segundo álbum en solitario. Eiza González emergió como contendiente para el papel de Anita. El personaje de la gran Rita Moreno, que es una buenísima noticia, estará en la versión de Spielberg como Valentina, una versión modificada del personaje que la hizo famosa. Bueno, Steven Spielberg ya está rodando en Nueva York y nosotros nos despedimos, Alex. Así lo hacemos, nos despedimos de las noticias de los lunes y les esperamos en otros tantos contenidos de Radio Sefarad. Que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.